Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles directamente al corazón. He estado en oración durante semanas pidiendo a Dios que me diera sabiduría para compartir esta revelación con ustedes. Lo que voy a mostrarles hoy cambiará para siempre su comprensión sobre uno de los temas más controvertidos en la iglesia moderna, el diezmo. ¿Alguna vez has sentido que estás dando y dando sin recibir nada a cambio? ¿Te has preguntado por qué sigues diezmando fielmente mientras tus finanzas no mejoran? ¿Has observado cómo algunos líderes religiosos viven en opulencia mientras muchos de sus fieles luchan para llegar a fin de mes? ¿Te has cuestionado si realmente estás maldiciendo tus finanzas cuando no puedes entregar el diezmo completo durante tiempos difíciles? No estás solo. Durante años yo también me hice estas preguntas mientras estudiaba profundamente el libro de Malaquías, y lo que descubrí me dejó completamente impactado. Pasé noches enteras examinando los textos originales, investigando el contexto histórico y orando por discernimiento. Lo que encontré fue tan revelador que tuve que sentarme para procesar la magnitud de esta verdad. El enemigo ha distorsionado deliberadamente uno de los pasajes más poderosos de la Biblia sobre la provisión divina. Sí, el libro de Malaquías contiene 3 secretos que cambiarán completamente tu comprensión del diezmo y que el diablo ha estado ocultando para mantenerte en cautiverio financiero. Y hoy, por la gracia de Dios, voy a exponerlos. Lo que voy a compartir hoy no lo escucharás en la mayoría de las iglesias. Esta revelación podría incluso resultar controversial, pero la verdad debe ser proclamada sin importar cuánto incomode. Esta verdad te liberará. Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es tiempo de que el pueblo de Dios sea liberado de interpretaciones manipuladoras que han mantenido a tantos creyentes sinceros atados a un sistema que nunca fue el plan original de Dios. Comenta ahora desde qué ciudad o país estás recibiendo esta revelación. Quiero ver cómo la verdad de Dios está alcanzando cada rincón del mundo. Tu ubicación es testimonio de cómo el Espíritu Santo está moviendo corazones en toda la tierra para recibir esta palabra revelada. Desde Colombia hasta España, desde México hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta cada nación donde el español se habla, declara tu presencia en esta revelación histórica. El primer secreto que descubrí estudiando Malaquías es absolutamente revolucionario. El famoso pasaje en Malaquías 3, 10 sobre traed todos los diezmos al alfolí, no fue escrito para ti ni para mí. No, este fue un mensaje específico para los sacerdotes del templo de aquella época. Cuando leemos el contexto completo desde el capítulo 1, vemos claramente que Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes, no al pueblo en general. En Malaquías 1, 6, Dios dice: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El mensaje continúa dirigiéndose a estos líderes corruptos a lo largo de todo el libro. ¿Y qué estaban haciendo mal estos sacerdotes? Estaban robando las ofrendas del pueblo, guardándose lo mejor para ellos mismos y ofreciendo a Dios animales enfermos y defectuosos. Los sacerdotes estaban abusando de su posición para enriquecerse mientras el pueblo sufría. ¿Te suena familiar? En Malaquías 1, 13, Dios les reclama: habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me habéis despreciado, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Los sacerdotes estaban presentando ofrendas de segunda categoría, mientras guardaban lo mejor para sí mismos. Pero el mensaje es aún más profundo. Si examinamos el texto original en hebreo, descubrimos algo asombroso. La palabra que se traduce como diezmo es maser, que literalmente significa décima parte. Sin embargo, en el contexto histórico y cultural de Malaquías,
Esta 10ª parte tenía un propósito específico que hemos perdido en nuestra interpretación moderna. Este diezmo no era para mantener a los líderes religiosos en la opulencia. No, el propósito divino original del diezmo era triple: sostener a los levitas que no tenían herencia territorial, proveer para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, y financiar las fiestas de celebración comunitaria. Era un sistema de justicia social, no un impuesto religioso. Cuando estudiamos Deuteronomio 14, 22, 29, encontramos una descripción detallada del sistema del diezmo en Israel. Había diferentes tipos de diezmos con diferentes propósitos. El versículo 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Lo ves? Este era un sistema diseñado para asegurar que nadie en la comunidad pasara hambre. Era un sistema de redistribución que mantenía el equilibrio económico y social. Era una expresión práctica del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cuántos pastores te han explicado esto? La mayoría solo cita Malaquías 3:10 aisladamente. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero lo que no te muestran es que este pasaje viene después de una severa reprimenda a los sacerdotes que estaban malversando los recursos. Dios estaba diciendo: ustedes, sacerdotes, dejen de robar y traigan todo lo que han estado desviando para sus propios bolsillos. ¿Y sabes qué más descubrí? El alfolí no era la cuenta bancaria del templo, era literalmente un almacén de alimentos. La palabra hebrea otzar se refiere a un depósito o granero. El diezmo en tiempos del Antiguo Testamento era principalmente en forma de productos agrícolas, no dinero. Este era un sistema para asegurar que nadie en la comunidad pasara hambre. Cuando Dios dice, haya alimento en mi casa, está hablando literalmente de comida, no de fondos para salarios, edificios o ministerios. Su preocupación era que hubiera suficiente para alimentar a los levitas, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Su preocupación era la justicia social. ¿Por qué el enemigo ha ocultado esta verdad? Porque cuando entendemos el verdadero propósito del diezmo, nos damos cuenta de que Dios está más interesado en la justicia social y el cuidado comunitario que en construir templos lujosos o mantener un sistema religioso opulento. Y esto va mucho más allá. En Amos 5, 21, 24, Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me complaceré en vuestras solemnidades. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. ¿Entiendes lo que Dios está diciendo? Él está rechazando toda la estructura de adoración y ofrendas porque estaba divorciada de la justicia social. Las ofrendas sin justicia social son una abominación para Dios. El diezmo sin cuidado por los marginados es rechazado por Dios. Malaquías revela que los sacerdotes no solo estaban robando a Dios a través de ofrendas inadecuadas, sino que estaban pervirtiéndose en su enseñanza y en sus juicios. Malaquías 2, 8, 9 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas.
Estos sacerdotes estaban usando la ley para su propio beneficio, interpretándola de manera que les favoreciera y oprimiera a los más vulnerables. No es exactamente lo que vemos hoy cuando se usa Malaquías 3:10 para extraer dinero de personas vulnerables con la promesa de prosperidad instantánea. El segundo secreto oculto en Malaquías es quizás el más poderoso de todos. Se encuentra en el capítulo 3:11, justo después del famoso versículo sobre el diezmo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién es este devorador? Muchos predicadores dicen que es el diablo. Pero cuando estudiamos el contexto histórico y agrícola, descubrimos que se refiere específicamente a las plagas de langostas y otros insectos que devoraban las cosechas. La palabra hebrea empleada es akal, que significa literalmente consumir, devorar, y era comúnmente usada para describir la acción de insectos sobre los cultivos. Dios estaba prometiendo protección agrícola a una sociedad basada en la agricultura. En Joel 1:4 encontramos una descripción vívida de estas plagas. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estas plagas podían destruir completamente la economía agrícola de Israel. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy? La revelación es profunda. El devorador moderno tiene muchas formas. Son los sistemas financieros injustos, las deudas abusivas, la inflación descontrolada y los patrones de consumismo que nos mantienen siempre al borde de la bancarrota. En nuestra sociedad moderna, el devorador son las tasas de interés predatorias que mantienen a millones en esclavitud financiera. Es el consumismo desenfrenado que nos hace gastar en cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Son los sistemas económicos diseñados para transferir riqueza de los pobres a los ricos. Lo que Dios promete no es simplemente multiplicar tu dinero mágicamente si das el diezmo. Lo que ofrece es sabiduría divina para gestionar tus recursos, protección contra los sistemas depredadores y un espíritu de contentamiento que rompe las cadenas del materialismo. En Proverbios 3:9-10 encontramos un principio similar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Notemos que la promesa no es que tendrás más dinero en tu cuenta bancaria, sino que tendrás suficiente para satisfacer tus necesidades, graneros llenos y lagares rebosantes. La provisión de Dios no se trata de lujo excesivo o riqueza ostentosa. Se trata de pan nuestro de cada día, como nos enseñó Jesús a orar. Se trata de tener lo suficiente y de aprender a estar contentos, como Pablo enseñó en Filipenses 4:11-12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Antes de continuar con el tercer secreto, que es el más impactante de todos, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Esta revelación es apenas el comienzo. Tengo mucho más para compartir sobre verdades bíblicas que han sido distorsionadas. Estoy preparando una serie completa sobre cómo la iglesia moderna ha malinterpretado pasajes clave de las Escrituras para mantener sistemas de control y manipulación. Suscríbete ahora y activa la campana para recibir cada nueva revelación que Dios me permita compartir. El verdadero significado de abrir las ventanas de los cielos no tiene nada que ver con dinero cayendo del cielo. En el lenguaje bíblico, las ventanas de los cielos se abrían para traer lluvia después de periodos de sequía.
Era una metáfora de restauración, renovación y provisión natural, no de riqueza instantánea. En Génesis 7:11 leemos sobre el diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las ventanas o cataratas de los cielos se refieren a la lluvia, no a bendiciones financieras. Lo que Dios está prometiendo es que cuando restauramos la justicia social, cuando cuidamos de los vulnerables, cuando dejamos de acumular riquezas mientras otros sufren necesidad, Él restaura el equilibrio ecológico, económico y social de nuestras comunidades. La verdadera bendición que Dios promete no es hacernos individualmente ricos, sino restaurar la comunidad entera. El modelo bíblico nunca fue que algunos prosperen mientras otros sufren. El modelo bíblico es que no haya entre vosotros ningún necesitado. Hechos 4:34. Este es el patrón que vemos en la iglesia primitiva, donde ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. Y el resultado fue que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4:34-35. Este es el verdadero modelo bíblico de generosidad y provisión comunitaria. No se trata de dar el 10% para recibir bendiciones personales. Se trata de crear comunidades donde nadie pase necesidad, donde los recursos se compartan equitativamente y donde el cuidado mutuo sea la norma. Ahora llegamos al tercer secreto, el más profundo y revolucionario de todos. Está oculto en Malaquías 3:6-7, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje precede inmediatamente a la famosa sección sobre los diezmos. ¿Ves la conexión? Dios está diciendo que a pesar de que el pueblo se había apartado de sus ordenanzas, Él seguía siendo fiel. Y la principal ordenanza que habían abandonado era el cuidado de los vulnerables. En Malaquías 3:5, justo antes de hablar del diezmo, Dios dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Lo ves? El problema no era simplemente que no estaban llevando el diezmo al templo. El problema era que habían abandonado el verdadero propósito del diezmo, la justicia social, el cuidado de los vulnerables y la construcción de una comunidad equitativa. Y aquí está la revelación más poderosa. El Nuevo Testamento nunca ordena a los creyentes pagar el diezmo, ni una sola vez. En cambio, Jesús y los apóstoles enseñaron la generosidad radical, el compartir voluntario y el cuidado de los necesitados. Cuando Jesús habló del diezmo, lo hizo para criticar a los fariseos que diezmaban meticulosamente mientras ignoraban la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Él llamó a estas cosas lo más importante de la ley y dijo que deberían haberlas hecho sin dejar de hacer aquellas. Pablo escribió: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. No hay ninguna mención de un porcentaje obligatorio. En cambio, el énfasis está en la actitud del corazón y en la libertad para dar según la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto tan importante?
Porque bajo la nueva alianza no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo fue claro: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Cuando imponemos el diezmo como una obligación legal, estamos regresando al sistema de la antigua alianza y negando la libertad que Cristo nos dio. Estamos sugiriendo que la obra de Cristo no fue suficiente y que necesitamos añadir nuestras obras para ser aceptados por Dios. Lo que el diablo no quiere que sepas es que el diezmo, como se practica comúnmente hoy, es una reinstauración parcial de una ley del Antiguo Testamento, desconectada de su propósito original de justicia social. Bajo la nueva alianza, estamos llamados a algo mucho más radical: la generosidad transformadora que fluye de un corazón cambiado por Cristo. En Hebreos 7 encontramos una discusión sobre el diezmo en relación con el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El autor argumenta que el cambio de sacerdocio necesariamente implica un cambio de la ley, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y bajo este nuevo sacerdocio operamos bajo una ley diferente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que nuestra generosidad debe ser dirigida por el Espíritu Santo, no por reglas legales. Significa que debemos dar según Dios pone en nuestro corazón, no por obligación o temor. Algunos darán mucho más del 10%, como Zaqueo, que dio la mitad de sus bienes a los pobres, Lucas 19:8. Otros, en momentos de dificultad, pueden dar menos, como la viuda que dio solo 2 blancas, Marcos 12:42-44. Lo importante no es el porcentaje, sino el corazón detrás de la ofrenda. Y lo más revolucionario de todo, nuestras ofrendas deben ir primordialmente hacia el cuidado de los necesitados, no hacia el mantenimiento de estructuras religiosas. Jesús nunca ordenó construir templos o establecer instituciones. Él ordenó amar a Dios y amar al prójimo, especialmente a los más vulnerables. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Permíteme hablarte ahora directamente a ti, que has estado diezmando fielmente durante años y quizás te sientas traicionado por lo que estoy revelando. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo. Tu corazón ha sido puro y tu deseo de obedecer a Dios es honorable. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere liberarte de una comprensión limitada y llevarte a una dimensión mayor de asociación con su propósito. El diezmo nunca fue el fin en sí mismo, era un medio para un fin mayor, la manifestación de la justicia y el amor de Dios en la comunidad. ¿Sabes por qué muchos cristianos fieles que diezman regularmente no experimentan las bendiciones prometidas? Porque han reducido un principio de justicia comunitaria a una transacción religiosa. Han seguido la letra de la ley mientras perdían de vista su espíritu. En Malaquías 2:17, Dios dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Cómo? El texto continúa: cuando decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Lo ves? El problema era que habían divorciado la adoración de la justicia. Creían que podían complacer a Dios con rituales y ofrendas mientras ignoraban la injusticia y la opresión a su alrededor. ¿Y no es esto exactamente lo que sucede hoy cuando predicamos sobre el diezmo sin mencionar la justicia social? Cuando construimos templos enormes mientras hay personas sin hogar en nuestras ciudades. Cuando pastores viven en mansiones mientras miembros de sus congregaciones luchan para pagar el alquiler. Isaías 58 describe perfectamente este problema.
El pueblo estaba ayunando y haciendo rituales religiosos, pero se quejaban: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Isaías 58, 3. La respuesta de Dios fue contundente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58, 3. Estaban realizando actos religiosos mientras mantenían prácticas injustas. Dios continúa describiendo el tipo de adoración que Él realmente desea. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 6, 7. ¿Y cuál es la promesa para los que practican este tipo de adoración centrada en la justicia? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Isaías 58, 8, 9. Esta es la verdadera bendición que Dios promete: su presencia y su respuesta cuando lo invocamos. No necesariamente riquezas materiales, sino algo infinitamente más valioso: su gloria yendo detrás de nosotros como retaguardia. El verdadero robo a Dios que Malaquías denuncia no es simplemente retener el diezmo, es robarle a Dios su verdadero carácter, presentándolo como un recaudador de impuestos celestial en lugar del Padre compasivo que se preocupa por los vulnerables y oprimidos. Cuando reducimos a Dios a una fórmula matemática, da el 10% y recibirás bendición, estamos creando un ídolo, un Dios transaccional que puede ser manipulado mediante rituales. El Dios verdadero no puede ser comprado ni manipulado. Él responde al corazón sincero y a las manos que practican la justicia. En 1 Samuel 15, 22, Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios está más interesado en nuestra obediencia a sus principios de justicia y amor que en nuestras ofrendas rituales. Jesús mismo citó Oseas 6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 9, 13. La buena noticia es que cuando comprendemos el verdadero significado del diezmo, somos liberados para participar en algo mucho más grande: el reino de Dios manifestándose a través de comunidades de justicia, generosidad y amor mutuo. En Hechos 2, 44, 47 leemos sobre la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota que no hay mención del diezmo. En cambio, vemos una generosidad radical donde compartían según la necesidad de cada uno. Y el resultado fue favor con el pueblo y crecimiento de la iglesia. Este es el modelo del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, estos 3 secretos de Malaquías nos revelan un Dios muy diferente al que a menudo nos presentan. No un Dios obsesionado con recibir su porcentaje, sino un Dios apasionado por la justicia, la equidad y el bienestar comunitario. Recapitulemos los 3 secretos que hemos descubierto. 1.
El mensaje de Malaquías sobre el diezmo estaba dirigido principalmente a los sacerdotes corruptos, no al pueblo en general. Dios estaba confrontando un sistema religioso que robaba a los pobres mientras fingía servirle. 2. El devorador que Dios promete reprender no es simplemente el diablo, sino sistemas económicos opresivos y prácticas que mantienen a las personas en esclavitud financiera. La promesa de Dios es liberación de estos sistemas, no riqueza instantánea. 3. El propósito original del diezmo era la justicia social y el cuidado comunitario, no el mantenimiento de estructuras religiosas. Bajo la nueva alianza estamos llamados a una generosidad dirigida por el Espíritu, no a un porcentaje obligatorio. ¿Qué significa esto para ti? Significa libertad. Libertad de la culpa manipuladora. Libertad del miedo a ser maldito. Si no puedes dar el diezmo completo cuando estás luchando para alimentar a tu familia. Libertad para dar con alegría, creatividad y propósito. Si has estado dando tu diezmo fielmente, no te desanimes. Tu corazón generoso agrada a Dios. Pero pregúntate, ¿a dónde va mi diezmo? ¿Está realmente alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, protegiendo a las viudas y los huérfanos? ¿O está principalmente manteniendo edificios, salarios y programas? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión que Dios acepta. El desafío que Malaquías nos presenta no es simplemente dar nuestro diezmo, es reorientar toda nuestra vida económica hacia la justicia del reino. Es preguntarnos constantemente, ¿cómo pueden mis recursos servir mejor al propósito de Dios de restaurar todas las cosas? Jesús fue muy claro sobre nuestra relación con el dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y también advirtió, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. El problema con muchas enseñanzas modernas sobre el diezmo es que refuerzan la idea de que la bendición de Dios se expresa principalmente a través de la prosperidad